Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este subprograma Ni Más Ni Menos. Hoy miércoles correspondería a las riendas tensas Benigno Rodríguez Papín Grullón, por esos señores mayores, anti-chévere y antitecnológicos, no cambiaron el formato de hacerlo desde sus hogares y aquí estamos de vez en cuando compartiendo con ellos. Me acompaña, como de costumbre, Chesnel Alejandro Calcaño, con quien compartiremos estos 55 minutos de informaciones y comentarios. Sobre todo hay muchos temas de interés. Buenas noches, bienvenido Chesnel, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Ramón Arturo, muy buenas noches a todos los amigos televidentes que nos siguen en este que es un toque de queda todas las noches, de lunes a viernes por este TNE, Canal 58 a las 7 de la noche, ni más ni menos, diría yo, en sus distintas facetas, porque cada día tiene pues una manera distinta de comunicar las situaciones que interesan al país y a la sociedad como tal, en su conjunto, porque esto es una forma de hacer un aporte a la sociedad en el sentido de dar un punto de vista, algunas veces especializado en materia de derecho y política y otras veces un poco acercado a lo que es el empirismo, en el sentido de aquellas ramas de la ciencia que nosotros no dominamos, pero por el hecho de ir actuando con un pensamiento lógico podemos ir conectándonos o acercándonos a la realidad. Esta noche, como muy bien tú decías, hay un sinnúmero de temas que interesan al diario vivir. Sabemos que ya tenemos más de 3 meses en esta covidianidad, en esta realidad del COVID-19, que nos ha transformado la vida a todos. Ya sabemos que estamos en la fase número 2 que ha implementado el Poder Ejecutivo de manera directa a lo que es la comisión que fue elegida por el presidente de la República a los fines de llevar todas las medidas de esta covidianidad, y que han rendido más de 4 informes al Congreso de la República Dominicana sin que ninguno de los dominicanos hayamos escuchado de parte de la Comisión Bicameral del Congreso, por una parte o por otra, decir qué le ha parecido dicho informe y criticar las falencias del mismo. Hemos escuchado pues algunas voces disidentes que se han expresado en el sentido de hacer, vamos a decir, cuestionamientos genéricos sobre dichos informes, pero no así exigiéndole al Poder Ejecutivo mediante un informe de cuestión o de objeción a dicho informe, para que se pudiera, diría yo, regular aquellas situaciones que pudiera entender los legisladores, que son nuestros representantes, que no está haciendo bien el Poder Ejecutivo. Vimos que el presidente de la República ya por 4ª vez solicita lo que es una extensión del periodo de emergencia. Decían muchas personas que quizás si se le hubieran dado los días que había pedido el Ejecutivo, tuviéramos quizás en la 2ª extensión, o quizás, mejor dicho, en la 3ª extensión y no en la 4ª, pero recordamos que siempre se le han recortado los días. Vemos que en el Senado de la República se aprobó la extensión del estado de emergencia a los fines de pues darle la potestad al Poder Ejecutivo de que pudiera tomar las medidas necesarias para que se pudiera dar el proyecto que tiene el Poder Ejecutivo de 4 fases a los fines de regresar a la normalidad. Sabemos que en el caso del Senado de la República, el Partido de la Liberación Dominicana tiene la mayoría, por lo cual es muy fácil pasar cualquier tipo de proyecto de ley por ahí, razón por la cual se liberó de trámites y se aprobó. El día de hoy fue imposible que se pudiera llegar al quórum para establecer la agenda del Congreso, razón por la cual no pudo ser conocida y se aplazó para el viernes de esta semana, sabiendo que mañana es día de Jueves Corpus, día del cuerpo de Cristo, y vamos a ver qué pasa. Sabemos que vamos a decir la propuesta anterior de parte del Ejecutivo, la 3ª extensión, en principio la oposición decía que no la iba a aprobar, luego al final se dio un acuerdo de aposentos, como dice uno, y los distintos sectores de la vida nacional pues presionaron
y la oposición política tuvo que, pues, aprobar una tercera extensión. Ahora hay un discurso, diría yo, férreo, un discurso fuerte en contra de la extensión del estado de emergencia. Y yo veía algunos tweets, por ejemplo, de Miralba Ruiz, que ya decía que qué lamentable que esta pandemia nos esté a nosotros azotando en tiempo de política, porque por un lado, y pudiera tener razón la oposición, el oficialismo utiliza pues vamos a decir, los tiempos y las facilidades que puede tener como oficialismo para beneficiarse del estado de emergencia, pero igual entonces en el caso de la oposición critica todas las medidas del estado de emergencia, pero ambas partes se están olvidando de lo más importante, que lo importante es la salud del pueblo dominicano. Hay una situación que no debemos perder de vista. Tenemos una pandemia que ha afectado a todo el mundo y eso es innegable. Tenemos una situación de salud en la República Dominicana que muchos esperábamos, inclusive quien os dirige la palabra, que a esta altura del juego los servicios sanitarios en la República Dominicana o de salud estarían desbordados. Y no ha sido así. Al parecer Dios ha tendido su manto sagrado sobre la República Dominicana, entendiendo quizás que tenemos muchas falencias en aplicación de políticas públicas, que independientemente de que se ha construido quizás el más importante parque hospitalario de todo el Caribe, esto se ha construido en la República Dominicana, tenemos muchas fallas. Hay muchos entendidos que dicen que, bueno, algo nos está ayudando. Algunos piensan que la temperatura, que la gracia de Dios, que hace tiempo ha desviado los huracanes y ciclones, que no nos han golpeado los temblores de tierra, los movimientos telúricos como en otras latitudes o en otras demarcaciones del área. Y eso, de una forma u otra, nos ha beneficiado. Pero en ese tenor, hay sectores de la vida política nacional, no me gusta hablar de oposición o gobierno, especialistas, sectores de la vida política nacional que entienden que todo está mal, que todo lo que hace el gobierno está mal. Los resultados para la República Dominicana, en términos de daños padecidos, han sido más o menos halagüeños. Y digo más o menos halagüeños porque, sobre todo, la letalidad o las muertes producidas por el COVID-19 han estado prácticamente en la mínima expresión. Usted dirá, bueno, eso es por aplicación de políticas del gobierno. No, atribúyalo a lo que usted quiera. Eso, al parecer, ha hecho que mucha gente no se sienta bien. Todos sabemos que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y se ha dicho, y en principio tú señalabas que quizás con razón la oposición política o aquellos que llamamos sectores políticos que inciden en la vida nacional demandan del gobierno prudencia en la conducción de sus acciones con miras a obtener beneficios políticos de esta situación, que todo el mundo sabe que lo ha obtenido. Y si somos sensatos, podríamos decir que a veces se le ha ido la mano. Ahora bien, yo me pregunto, si no se aprueba la cuarta o quinta etapa del estado de emergencia, aquello que solicitó el presidente de la República y que deberá conocer la Cámara de Diputados el viernes próximo, el gobierno tiene las manos amarradas para seguir haciendo las cosas que ha estado haciendo y que al parecer le han estado dando beneficios a su candidato. Eso podríamos discutirlo y yo prefiero que hablemos de las posibilidades o no que tiene el gobierno de mantener enclaustrado, si se quiere, al país, cerrado algunos sectores o sectorialmente algunos negocios, si el Congreso de la República, entiéndase en este caso la Cámara de Diputados, no le aprueba la nueva solicitud de estado de excepción que ha solicitado el presidente.
Esto lo vamos a conocer, o van ustedes a escuchar nuestras opiniones, cuando retornemos luego de esta pausa. Con la anuencia de Willy Cruz, nos vamos a la pausa y regresamos en breve. No le cambien. Bueno, gracias por mantener nuestra sintonía. Luego de varias denuncias que hiciera sobre todo el diputado Botello de La Romana sobre la posibilidad de que se repartieran 100 milloncitos de pesos en la Cámara de Diputados para que 10 diputados de esa Cámara Baja votaran a favor del estado de excepción reclamado o solicitado al Congreso vía el Senado de la República por el presidente Danilo Medina. La Cámara de Diputados se reunió hoy y no pudo sesionar, no pudo conocer ni siquiera la agenda, porque no hubo quórum. Hubo 2 intentos por parte del presidente Radamés Camacho del hemiciclo cameral y fueron fallidos. Hay una posición rígida, tal como dijera Chesner en el comentario anterior, de que los diputados que pertenecen a los partidos opositores no aprueben este estado de emergencia, y los diputados del Partido de la Liberación Dominicana por sí solo no hacen mayoría. Creo que para lograr la mayoría necesitarían 5 o 6 votos. Muchos dicen que 3, pero creo que son unos 6 votos. Esta posición rígida contrasta con la posición que han expresado algunas personalidades y empresarios, sobre todo el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Han sido enfáticos, inclusive parte de la Iglesia Católica, han sido enfáticos en señalar la necesidad de que el Congreso de la República nueva vez apruebe este estado de excepción. Ahora bien, de no aprobarse el estado de excepción, porque ha sido enfático, sobre todo el vocero, no sé con qué calidad él lo dice, el vocero, el senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, de que el presidente puede tomar las medidas que sea aplicado o fundamentado en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud no puede violentar derechos fundamentales, ese es mi pensamiento. La Ley General de Salud habla de las necesidades de aplicación de políticas públicas tendentes a preservar la salud del pueblo dominicano vía el Estado. Es un compromiso que tiene sin importar la ley de salud. Usted dirá, bueno, el presidente Danilo Medina que lo someta, si no lo aprueba la oposición, que se joda. Y no es tan fácil. La responsabilidad del Estado es, entre otras cosas, preservar la salud del pueblo dominicano. Y hay un principio que señala que el principal derecho a proteger o a tutelar, no solamente por la jurisdicción, sino por el propio Estado, es la vida. ¿Hasta qué punto podría ser conveniente que el presidente tome medidas excepcionales por decreto? ¿Hasta qué punto pudiera ser legal? ¿Hasta qué punto sectores clavados en comercio que han estado con serios problemas económicos, usted pudiera, si no se declara este estado de excepción o de emergencia nacional, usted pudiera mantenerlos enclaustrados? ¿Hasta qué punto usted pudiera controlar las reuniones, sobre todo bajo techo, aunque estas mantengan la cercanía? Todo esto tiene una responsabilidad, y más que una responsabilidad, una obligatoriedad de cumplir con esos preceptos legales. ¿Qué tú opinas al respecto, Che?
Sí, realmente yo voy a reiterar lo mismo que te decía con respecto al tweet antes de este bloque, en el bloque primero de este programa, y es el hecho que qué pena que las decisiones que tienen que ver con la salud del pueblo dominicano estén dentro de un proceso electoral en el cual se va a elegir el presidente, vicepresidente, los senadores y diputados. Tú hablabas de un diputado ahí que para mí es la imagen más cierta de que cualquier persona, vamos a utilizar la palabra persona porque es una persona por las configuraciones químicas de su cuerpo y los miembros de su cuerpo, es una persona, pero en su actuación pudiéramos nosotros decir que realmente no lo es, no tiene la calidad de persona. Es una persona que avergüenza la calidad de diputado. Yo creo que su propio compañero debería darle vergüenza decir que él es un igual, y le hablo del diputado de La Romana, Pedro Botello, quien hace, al igual que como Wilton Guerrero en un momento, senador por Baní, un sinnúmero de alegaciones alegres, y recordamos una vez que a Wilton lo tuvieron que someter porque dijo que Hipólito Mejía se fue en un avión del Chapo, y ese tipo de cosas se tienen que acabar, y yo creo que los votantes le deben pasar factura a ese tipo de personas. Mira, que con respecto al estado de emergencia, con respecto al COVID-19, yo quiero iniciar con lo que dice la OPS, quien advirtió mediante un comunicado que en junio sería crucial para Latinoamérica, e informaron que junio será un mes crítico debido a la pandemia del coronavirus. ¿Qué sucede, Ramón Arturo? Hemos visto el aumento de casos en estos días. Se mantiene, la tasa de letalidad está bajando realmente. Hay pocos muertos, pero han aumentado los casos. ¿Por qué? Porque ya los casos se están viendo de la apertura de la economía. Se están viendo. Pero ¿qué sucede? Mucha gente dice, pero es que en la medianoche que se pega el coronavirus. Sí, yo pudiera estar de acuerdo con usted si usted no hace el siguiente análisis. Las personas están laborando de 8 a 5 de la tarde de manera regular. ¿Dónde tienen espacio libre para la diversión después de las 5? Si tú no le limitas hasta las 7 de la noche, la gente va a empezar a salir a tomar. Los comercios, colmados, supermercados van a abrir a horarios normales. Y, por ejemplo, tú pudieras decir, bueno, mediante un decreto, pudiera yo limitar los grandes supermercados, decirle algo ilegal, porque el derecho al comercio, para usted limitarlo, debe ser por ley, porque también es un derecho fundamental. Tiene el derecho al ejercicio del libre comercio. Entonces los comerciantes pudieran hacer un amparo. Bueno, que el tribunal no se lo reconozca, pero si nos vamos a la ley, a lo expresado por la ley, ese derecho debe ser verificado por ley, no por decreto. Sucede además, Ramón Arturo, que pudiéramos nosotros llegar, que vamos a ver que conglomerados de personas en los barrios, hay gente que dice, bueno, en la capital hay unos barrios incontrolables. Sabemos que hay lugares que ni en tiempo de no pandemia han sido fáciles de controlar por las autoridades, porque han sido focos siempre de delincuencia y de descontrol, gracias a que las personas de esos barrios se lucran y se benefician desde el control. Si pudiéramos criticar la autoridad, el Estado, bueno, eso sería otra cosa, que el Estado debe hacer ahí de manera específica en esos lugares. Pero pudiera el presidente limitarme a mí, yo salir a la calle mediante un decreto, no lo puede hacer. El derecho al libre tránsito es un derecho fundamental. Existen garantías, y qué bueno que tú hablas de la Ley General de Salud, que se llaman garantías judiciales y garantías institucionales. Las garantías judiciales son aquellas que permiten que la persona a través de ellas puedan hacer valer su derecho fundamental. Y ahí tenemos la garantía como el habeas corpus, que protege la libertad. Tenemos lo que es el habeas data, que protege los datos de las personas, y también lo que es el amparo regularmente, que protege todos los derechos que no protege el habeas corpus y el habeas data. Entonces, ¿qué sucede? Existen también las garantías institucionales. Ejemplo, la garantía del acceso a la justicia, ¿quiénes lo dan? El Poder Judicial. La garantía del derecho de defensa, ¿quién lo da? La defensa pública, según la Constitución. La garantía del derecho de salud, ¿quién lo da? El Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuál es el derecho que puede regular el Ministerio de Salud Pública siempre y cuando la ley lo establezca? El derecho a la salud. ¿Cuáles son las atribuciones que ellos pueden ir a un comercio y decir,
aquí los alimentos no están empacados de la manera regular. Aquí los alimentos están vencidos. Pero ellos no pueden ir a decirle a un comercio, mire hermano, discoteca, usted no puede abrir. No lo puede hacer, ellos no lo pueden hacer. Podrían de manera arbitraria y utilizando las armas que tiene el Estado y cerrar el comercio, pero es ilegal. Entonces no podemos nosotros decir, bueno, vamos a solapar la ilegalidad, aunque sea el Estado que la esté cometiendo. Lo correcto es que se continúe. Mire que los comerciantes y los grandes industriales dicen, no, hay que aprobarlo para que terminemos en todas las fases que vamos. Señores, Chile tenemos el ejemplo de Chile. ¿Qué pasó en Chile? Abrieron la economía rápido, se echó todo para atrás y tuvieron que volver a la fase 0. Pero oye, a cerrar todo. Óyeme una cosa, no solamente Chile, y en Chile se desbordó el sistema de salud ya. Ya están haciendo en camillas filas con personas para someterlo a respiración artificial, o sea, a los llamados ventiladores mecánicos. Pero en Panamá, en el día de ayer, acaba de decretar de nuevo el cierre total. El cierre total. A eso es que no queremos atener. ¿Cuál sería la decisión o la posición para que en un proceso como este y a escasos 25 días de que los dominicanos acudamos a las urnas a elegir presidente, vicepresidenta, senadores y diputados, retrotraernos a una situación como esta? Me imagino que el presidente no lo haría jamás por aquello del que dirán, aún a riesgo de lo que fuere. Pero la verdad es que debemos ponderar muy bien toda esta situación, yo entiendo. Porque a no ser que se esté buscando también que el presidente gobierne por decreto y que esto sea cogido como bandera de lucha por la oposición, expresando la autocracia con que gobernaría Danilo Medina. La verdad que es una situación muy difícil. Sí, la realidad es que, como te decía, el problema es que se quiere politizar el tema. Y yo espero que no se haga porque lamentablemente ya la Junta, y hemos hecho innumerables programas diciendo que la Junta, mediante una resolución, violó la constitucionalidad moviendo la fecha de las elecciones. Si ya la Junta tomó una decisión ilegal. Pero por otro lado, hemos hecho innumerables programas hablando de que el Consejo del Poder Judicial, y hoy había una protesta en Santiago, en el Palacio de Justicia de Santiago, los abogados privados pidiendo la apertura de los servicios judiciales, porque ellos saben que el Consejo del Poder Judicial no es legítima la decisión que ha tomado de suspender los plazos y suspender los servicios a la ciudadanía, donde tú, Ramón Arturo, no tienes donde tú acceder para tutelar los derechos tuyos en justicia. Eso nada más ha pasado en la República Dominicana, porque Luis Henry Mejía se ha abrogado el derecho del legislador y nuestros diputados y senadores están allí, como decía yo los otros días por las redes, como los chimpancés, rascándose el trasero, mientras un poder del Estado que le toca a ellos fiscalizarlo, le está tomando atribuciones propias del legislativo. Entonces ahora le vamos a pedir también al presidente, mire, usted, presidente de la República, haga acciones ilegítimas, tome decisiones por decreto que la norma no le permite a usted, para después entonces decir que el presidente es un déspota porque está tomando decisiones ilegales, porque es una irrazonabilidad que se quiere llegar. Y yo espero que el pueblo le pase factura en el momento que se estén muriendo mucha gente. Señores, nosotros no lo queremos ver, Ramón Arturo, con el sistema de salud colapsado aquí. ¿Por qué usted ver su familiar muriéndose sin usted tener dónde llevarlo? Sin usted tener dónde llevarlo. Yo espero que queden al final en un término medio. En un término medio, porque es que quieren forzar las elecciones para el 5 de junio. Y yo le voy a decir una cosa, aumenten o no aumenten los casos, Ramón Arturo, mucha gente está asustada porque saben que el brote que hubo de coronavirus luego de las elecciones de marzo fueron enormes
porque por el más cuidado que se tuvo y demás, como quiera, el virus estaba disperso de manera comunitaria. Y tú lo sabes, Ramón Arturo, que el problema no es la gente que entra y vota en el centro, no, es la gente que se aglomera afuera a activar con el candidato desde horas de la mañana. Ese es el problema ahí. Entonces nosotros queremos tener un candidato presidencial que gane, sea quien sea, que vaya y gane. Pero nosotros más que un presidente queremos tener un pueblo dominicano que esté saludable, porque la salud del pueblo hay que ponerla por encima de la politiquería barata. Y es penoso que nosotros estemos discutiendo eso, cuando mucha gente ahí, yo viéndola y me llena de mucha pena. Estos fueron hasta profesores míos de Derecho Constitucional y más, señores, defendiendo de que sí, que el presidente lo puede hacer por decreto. Caballero, pero usted, su línea política no lo puede usted llevar a usted de conocer su conocimiento, de usted convertirse en un irracional, en un seguidor irracional. Mejor, Ramón Arturo, y siempre yo he sido de postura de esa, cuando yo voy a hablar en contra de un amigo o de alguien mío o de alguien o puede afectar mi propio interés, mejor me callo, pero no voy yo a desdecir de mi conocimiento para caerle bien a un grupo. Y por eso vemos que hay mucha gente diciendo que no se necesita lo que es la extensión del estado de emergencia. Y yo le voy a decir, bueno, no lo den, y lo digo como lo dije el otro día, que le va a salir la sal más cara que el chivo, porque a la hora que empiecen a aumentar los casos de coronavirus, eso va a crear el descontento de la gente, al fin de que la gente no va a ir a votar. Imagínate tú un presidente electo donde hay una abstención de un 60%, ¿dónde estaría la legitimidad de ese candidato y de esas elecciones? Entonces vamos nosotros a sentarnos todos y a buscar la manera de buscarle solución a esto, y dejemos de estar pensando en los carguitos y en los beneficios personales, y vamos a pensar en la salud total del pueblo, porque después que usted se muere, hermano, no vale cargo ni vale nada. Después que usted se muere, ya su vida, para usted el mundo se acabó, porque ya con la muerte suya, ya usted no puede hacer más nada que esperar que su cuerpo se descomponga y se convierta en abono para la naturaleza. Y no solamente que muera, señores, la calidad de vida que reclamamos todos es vivir sano. Y no gana nada con vivir enfermo. Y quiérase o no, hay secuelas que va a dejar esto, porque afecta el sistema respiratorio grandemente. Uno de los grandes problemas que han tenido las naciones, y reitero algo que dije de Chile, respecto a que se están haciendo grandes filas con personas en camillas, grandes filas procurando un ventilador mecánico, o sea, respiración asistida por un aparato, por un equipo. Y esto es lamentable. Y todavía en la República Dominicana no hemos llegado, y gracias a Dios no hemos llegado a esta situación, y espero no lleguemos. Pero no provoquemos una situación que más temprano que tarde pudiéramos estar lamentando. Chernes, vamos a ir a nuestra segunda y última pausa comercial. Es breve. Y cuando retornemos, tenemos otro comentario de interés para compartir con ustedes hoy miércoles, con las riendas tensas, Chernes Calcaño y Arturo Méndez. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos, hoy con las riendas tensas, Chernes Calcaño y Arturo Méndez en ausencia de Papín Grullón y Benigno Rodríguez. Mira, la actividad política nacional se ha visto empañada porque los partidos políticos del sistema
han acudido al financiamiento vía lo que coja Migón. Y lo que coja Migón es entre en todo si tienen cuarto. Cuarto le llamamos los dominicanos por aquello de un cuarto, de aquella moneda de un cuarto que existía en la antigüedad. Y sobre todo hay sectores muy pudientes que son los ligados al negocio de las bancas de lotería. Son gente que han construido fortunas en base a la desgracia y a la esperanza del pueblo dominicano, pero esto es en todas partes del mundo. Lo único que en la República Dominicana tenemos 10 o 15 jugadas diarias, porque tenemos como 4 loterías criollas, hay americanas, hay de todas partes del mundo, y esto es una pena y una vergüenza. Los partidos políticos, por ejemplo, ahora que las elecciones presidenciales están juntas con las congresuales y las congresionales, o sea, entiéndase, senadores y diputados, independientemente de que hayan 3 niveles de elección, que hay una boleta para diputados, una boleta para senadores y una boleta para presidente y vicepresidente de la República. Al parecer, lo que le interesa a los partidos políticos es la ñoña, el que tenga la cruzada y la tricolor cruzada, porque este es un país eminentemente presidencial. Hemos escuchado que muchos candidatos a diputados y senadores se quejan de que han tenido que guayar la yuca, sobre todo aquellos que no están respaldados por grandes empresas como de bancas, de lotería o de lo que sea. Y todos los recursos se los traga el candidato a la presidencia de la República, en detrimento de los candidatos a senadores y diputados. Y por eso vemos que hay personas ligadas a negocios no santos que de un momento a otro se descubren y que participan en política. Y usted dirá, bueno, pero ¿y dónde conocían a ese señor o a esa señora? No sabían que él estaba ligado a estas situaciones. El problema no es ese. El problema es que aquí ningún partido político tiene moral para enmendarle la plana a nadie con eso. Lo importante es que sirva como ejemplo todo esto, para que empecemos a ahorcar blancos. Es una frase que siempre me gusta usar, porque trata realmente de que aquí hay personas vedadas para que se haga justicia con ellos, o para que puedan ser extirpados de cualquier parte. Aquella frase del esclavo, cuando veía que colgaban como arbolitos los esclavos que no, o que osaban rebelarse, o que se negaban a esos trabajos fuertes, y pasando por debajo de un árbol donde habían 2 esclavos, dijo, algún día ahorcarán blancos. Esta situación tiene que empezar a cambiar y los partidos políticos tienen que dar muestra fehaciente, y ojalá que este proceso a que se nos convoca el 5 de julio sea el inicio del cambio, para que adecentemos esta sociedad y que podamos realmente constituir un verdadero Estado de derecho, donde se respeten las instituciones públicas y la ley sea aplicada por igual. Sí, mira, la realidad es que en nuestro país, estuvimos escuchando hace unos días a un candidato presidencial que hablaba de la ley de seguridad jurídica. A mí me dio mucha risa eso, porque yo decía, bueno, ¿quién le asesoró de hablar de ley de seguridad jurídica? Eso no se le sacó mucho filo a nivel político, porque no todo el populacho va a entender de lo descabellado que sonaba eso de ley de seguridad jurídica. Establecer una ley que esté por encima de las otras leyes, que va a establecer que mediante esa ley se va a poder tutelar la seguridad jurídica. Yo me pregunto,
y este principio de la legalidad que establece la misma Constitución. Entonces, esa ley estaría por encima de la Constitución. Te hago ese pequeño análisis por el hecho de que, a pesar, Ramón Arturo, para que veamos que este es un país que tiene muchas leyes, pero pocas autoridades que la apliquen. Para empezar... De nada vale, Chesner, discúlpame, que aprobemos cuantas leyes aprobemos si no estamos en la disposición de cumplirlas. Aquí leyes tenemos, aquí todo está regulado. Pero mira la ley, haya que adaptar a otras leyes, pero aquí todo está escrito, es cumplirla, es la voluntad de cumplirla. Mira la ley de régimen electoral, y ahí te voy con la parte de los recursos. A pesar de la ley de régimen electoral establecer un tope para lo que es el dinero de terceros en candidatura, todos sabemos aquí que eso ha sido un descontrol, un despilfarro en estos días, donde terceros dan dinero a las candidaturas para financiar esas candidaturas y de alguna manera luego conseguir prebendas cuando ese candidato consiga, como tú decías, la ñoña o lo que es la banda presidencial. Entonces, por eso vemos que tanto en el oficialismo, tanto en la oposición o en todos los partidos que hemos visto, se han resguardado los lavadores de dinero, los narcotraficantes, que nada más lo conocemos cuando vienen de los Estados Unidos a buscarlos por sus delitos, que sabemos que en los Estados Unidos, como lo que es el delito de conspiración, no solo el hecho de tú encontrarte con la cocaína, con la heroína, con la marihuana, sino el hecho de tú colaborar para introducir sustancia controlada en los Estados Unidos. Ya ellos tienen, con la ley que le permite a ellos, pudieran perseguirte en cualquier lugar del mundo donde permite extraditarte. Entonces, yo creo que es momento de que nosotros le pidamos a los presidentes de los partidos políticos y a los candidatos presidenciales de que no es palabra, porque vemos muchos discursos muy bonitos, vemos muchas acciones también muy halagüeñas, pero nosotros lo que necesitamos es una renovación real de la estructura estatal que permita que las personas pudieran de alguna forma tener una tutela judicial efectiva y que permita también que nosotros como Estado Dominicano podamos ver que una persona no pase como en esas novelas, esa narconovela, donde vemos que los grandes narcotraficantes llevan pacas de dinero a un lado y a lo otro, como si fuera una apuesta para yo librarme. Como es la ruleta, donde yo tengo dos colores y voy a apostar al negro y al rojo. Entonces yo le pongo una apuesta al rojo y una apuesta al negro de manera equilibrada. Y así, si gana uno y pierde el otro, entonces yo lo que hago es que me equilibro, de alguna manera me salvo. Entonces eso hacen esas grandes, vamos a decir, instituciones del crimen organizado. Y hemos visto en estos días el abandono que han tenido todos los partidos políticos con sus candidatos a senadores y diputados. Y ha habido muchas quejas. Han habido muchas quejas porque hay gente, Ramón Arturo, que se quedaron dados. Hay gente que se quedaron dados con el proceso anterior, que tenían regidores que ellos lo estaban financiando económicamente y ellos tienen su candidatura a diputados y senadores. Y con ese fracaso de la Junta Central Electoral en febrero, ratificado por la OEA, ese fracaso de la Junta se llevó a que se tuvo que hacer una inversión posterior, porque todos aquí sabemos que las elecciones en este país se ganan en el día D. Aquí las elecciones se ganan en el día D. Quizás tú o yo no votamos por los 1,000 pesos, por el pote romo, ni por el gramo de cocaína. Pero lamentablemente, como decía Facundo Cabral, el fenecido artista, los tontos son tantos que hasta eligen a los presidentes. Y aquí la gran mayoría, los iletrados, las personas poco capacitadas, son quienes por 500 pesos y un picapollo votan a favor de un presidente. Es decir, no votan. Es decir, mira lo de los debates. Aquí la gente no ha exigido los debates presidenciales, pero decía un diputado que también es comunicador en estos días, es que los debates realmente no tienen preponderancia más que ser un show mediático. Yo estoy de acuerdo con eso. El que gane el debate no es quien va a ganar la presidencia, es un show mediático. Ahí el mejor comunicador, el showman es que se va a ganar el debate. Pero si en qué ese debate vincula a ese candidato con tú decirle, ven acá papá, tú dijiste en el año 2020 que iba a hacer tal carretera o que iba a mejorar el sistema de salud, y este es el año 2022 y tú no has hecho nada.
por eso, Ramón Arturo, yo estaba de acuerdo en la división de las elecciones, que fuere que el presidente se eligiera un año y 2 años después se le eligiera el Congreso. ¿Para qué? Para que yo te vote un Congreso favorable a ti, pero después si yo veo que tú no me estás haciendo el trabajo que me tiene que hacer, yo en esa votación te elijo un Congreso en contra para mandarte a ti el mensaje de que yo no estoy de acuerdo con ese gobierno que tú estás haciendo. Y eso puede servir como un elemento de tutela para el votante. Pero ahora, ¿qué pasa? Son 4 años para elegir todo lo, vamos a decir, lo que es el Congreso y lo que es el presidente, y le dejan al pueblo aguantar ese azote de esos 4 años sin que pueda balancear el poder. Bueno, tiene razones de más, pero penosamente debemos despedir el programa. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta hora. Gracias, Chesner. Gracias a Willy Cruz, quien ha estado en los controles. Y nos vemos mañana, jueves Corpus, Día del Cuerpo de Cristo, si ustedes y Dios así lo quieren. Buenas noches.